y Jesús el primogénito de María. Cristo es el enviado porque está en la eternidad. Jesús es el mismo Cristo, pero en este plano Él toma otro nombre. ¿Por qué? Porque en el plano que Él está es en la eternidad, y en la eternidad no hay que salvar a nadie. Donde hay que salvar a las personas en este lugar. El primogénito fue Cristo. ¿Por qué? Porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Padre Cristo, en esta tarde, este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Una vez más, estamos con todos ustedes con un nuevo contenido. Hoy tenemos un tema muy importante, el cual lo estamos llamando el primogénito en el mundo. Vamos a presentar este servicio de este día, este contenido, ya que hemos tenido algún inconveniente y tenemos que presentarle todo lo que vamos a hacer en la mano del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por el contenido de hoy, esperando que tú te introduzcas como tú te introdujiste en el mundo, como es el tema, en los corazones de cada uno de los que van a escuchar a través de esta plataforma de YouTube, en este su canal, Revelación y Poder. Y en este su programa, El Despertar de tu Conciencia, esperando que los corazones estén abiertos y sirvan de cimiento para recibir el contenido del cielo. En el nombre de Jesucristo, amén. Dándole gracias una vez más a nuestro productor, que es el que se encarga de hacer lo posible esto, ya que formamos un equipo, y este ministerio Revelación y Poder, como el nombre lo indica, Revelación y Poder, con el objetivo de traerle a usted la revelación del cielo a este plano. Como le digo yo, el Edén no es nada más y nada menos que la manifestación de la eternidad en el tiempo. Vamos a proceder inmediatamente leyendo un texto bíblico como base. El tema de hoy se trata del primogénito en el mundo. Yo voy a leer un texto bíblico que todos los cristianos evangélicos utilizamos para predicarle del amor de Dios a toda la humanidad. Y es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Voy a hacer una parada, ya que el tema de hoy se relaciona con el primogénito en el mundo. Entonces, estoy leyendo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Note que hay una diferencia de primogénito a unigénito. Estoy leyendo este contenido no porque me voy a referir al unigénito, es al primogénito. Pero voy a hablar del unigénito para que usted entienda algo, porque el objetivo de este tema es darle a entender a usted que Jesús no es el primogénito de Dios, sino el primogénito de María. Lo vamos a hacer con base bíblica, pero le di ese avance para que vea, porque yo estoy leyendo lo que es el unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Ok. Esa palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, está dando a entender que el Hijo de Dios no es de este plano. O sea, fue enviado de una dimensión superior a una dimensión inferior. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Padre, gracias por esta escritura en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a desarrollar. Aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando dice para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, está intentando entender, no es que usted debe de creer, no es eso. Es que usted tiene que crear esa imagen en su vida. Por ejemplo, por mucho tiempo hemos pensado que la imagen del Dios invisible es Jesús, porque no hemos tenido buenos maestros que nos hayan enseñado la verdad y con mucha ciencia y profundidad, ya que el Proverbio 19:2 dice que el alma que no tiene ciencia no es buena. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo o unigénito, dando a entender que la única genética que salió del vientre divino para representar a Dios fue Cristo. Por ejemplo, vamos a proceder a leer otro texto bíblico que está en el Mateo 1:23. Por ejemplo, dice aquí, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Está hablando de María. José no conoció a María, o sea, no tuvo contacto íntimo con María hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a hablar un poquito de Jesús. Isaías, en el capítulo 6, tiene una revelación
de que uno será, él ve a Dios sentado en su trono con una falda, pero yo no le voy a definir la revelación. Lo que yo le voy donde yo le voy a hablar es después de que el serafín se aparece, que le toca con un carbón en la boca, dice, he aquí he quitado tu culpa, porque él dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Señor Jehová, y yo soy hombre que habito en medio del pueblo de labio inmundo. O sea, claro, no entiende que tenía un pecado que era mentiroso. Cuando él se le quita la culpa, él se eleva a una dimensión donde se le hace una pregunta, ¿a quién enviaré? Y él está en el universo de las almas. Él dice, he aquí, envíame a mí. Pero alguien le contesta y le dice, digo alguien, bueno, no, tú no puedes ir, porque si tú vas, cuando yo vaya, tú vas a engrosar sus oídos y va a cegar sus ojos para que viendo no vea y oyendo no oiga. Y se le endurezca el corazón y yo no lo sabe. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Pero déjame decirle en qué término. Jesús es el nombre que se adquiere en esta dimensión. Porque en el capítulo 2 de Filipenses dice que Cristo no escatimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero se hizo semejante a los hombres, hablando de Jesús. Entonces, Cristo, en la dimensión que él estaba, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, la palabra enviar es Cristo, el Mesías. O sea, quien enviaron de la dimensión de las almas fue a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero explicar ahora? Cristo es el primogénito de Dios y Jesús el primogénito de María. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que Cristo es el enviado porque está en la eternidad. Jesús es el mismo Cristo, pero en este plano Él toma otro nombre. ¿Por qué? Porque en el plano que Él está es en la eternidad, y en la eternidad no hay que salvar a nadie. Donde hay que salvar a las personas en este lugar. Entonces el Cordero que se inmoló antes de la fundación del mundo está dando a entender que la palabra inmolarse significa comprar algo por un precio que vale la pena. Entonces Él vino a comprar algo aquí que se le había perdido. Entonces Él, Cristo, en la dimensión de las almas, fue enviado al plano inferior, entró a través por obra del Espíritu Santo, o sea, la sombra del Altísimo cubrió a María con su sombra, y ella fue embarazada por el Espíritu Santo de Jesús. ¿Quién es Jesucristo en un plano inferior? ¿Por qué? Porque Cristo es el enviado y Jesús es el mismo Cristo en el plano inferior, tomando un nombre que significa la salvación o el Salvador. ¿Por qué? Porque cuando Isaías te lo revela, es aquí una virgen, señal será dada, una virgen concebirá y tendrá un niño cuyo nombre será Emmanuel. Cuando le pone el nombre Emmanuel, usted ve que ese nombre está codificado, Emmanuel. Simplemente usted lee Emmanuel. Cuando usted lee Mateo 1:23 dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todavía sigue estando codificado el nombre. ¿Por qué? Porque ese es Cristo que viene desde la dimensión superior enviado a la dimensión inferior. Ahora, cuando ya María lo da, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Note que claramente aquí entonces ya se le da el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está decodificado y significa la salvación. Amén. Amén. Estamos correctos, estamos entendiendo. Entonces, ¿por qué el tema es el primogénito? Para saber qué es el primogénito y para saber quién fue el enviado, debemos de entender el linaje y la descendencia. Por esa razón vamos a proceder a dar una explicación en la pizarra de lo que es el linaje y una descendencia. Según en la pizarra, descendencia es ascendencia o descendencia de una familia noble y descendencia en conjunto de hijos, de nietos y demás. Pero vamos a proceder a esta parte para explicarlo en la pizarra. Para hablar del primogénito tendríamos que hablar del Espíritu Santo, del linaje y la descendencia. Porque el linaje es la ascendencia o descendencia de una familia noble. Entonces el Espíritu Santo, como fue quien engendró en la Virgen María a ese santo ser llamado Jesús, que la humanidad ha entendido que es el primogénito de la creación. No,
Él fue el primogénito de María. Entonces tenemos que hablar del Espíritu Santo, del linaje y la descendencia. Ya dijimos que el linaje es la ascendencia o descendencia de una familia noble. La descendencia es un conjunto de hijos, nietos y demás. Y la generación sucesiva por línea recta descendiente. ¿Qué es la generación? Es la energía que se produce para darle vida al linaje, para que ese linaje produzca una descendencia, para poder de los planos superiores descender a los planos inferiores. Por eso el linaje está interpretado aquí con una línea recta, dando a entender que eso es inquebrantable. Y el linaje se refiere al espíritu. Como estamos tratando el tema del primogénito en la creación, entonces todo el mundo ha creído que el primogénito de la creación ha sido Jesús. Sí, en una parte sí. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando mucho del unigénito, del primogénito, y de María. Jesús fue su primogénito, pero de Dios el primogénito fue Cristo. ¿Por qué? Porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dando a entender que la imagen del Espíritu invisible, del Dios invisible, es la conciencia de Cristo. Entonces, miren, esto aquí es interpretado por una línea recta del Espíritu. Eso no se daña, eso es inquebrantable. Por eso David se atrevió a decir en Salmo 32, bienaventurado es aquel varón cuyo espíritu, que Dios no culpa de pecado, porque en el espíritu no hay engaño, refiriéndose al linaje. Pero la descendencia es la genética que desde Abraham hasta de David, comenzó en Abraham y terminó en David, Dios utilizó para descender su linaje. El alma, que es donde está el ADN, esa es la razón de que debemos de interpretar esta cosa de una manera correcta. ¿Por qué? Porque ya en este mensaje, en este tema que estamos dando el día de hoy, usted va a entender que el primogénito de toda la creación no es Jesús, sino Cristo, porque en Él, por medio de Él, por Él y a través de Él fueron creadas todas las cosas. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas. Así es que ya usted sabe, y entiende esto bien, para que pueda entender este tipo de mensaje. Bien, ya que hicimos la explicación adecuada de lo que es un linaje en la descendencia, vamos a proceder, porque el objetivo de este mensaje o de este tema es nada más y nada menos que demostrar que el primogénito de la creación no es Jesús, es Cristo. Pero vamos a seguir desarrollando. Dice en Hebreo 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ahí está hablando Cristo, que ya está cansado de tantos toros, cabritos, corderos, palomas, palominos, tórtolas, y todos los sacrificios que se hacían. ¿Por qué? Porque todos esos sacrificios no podían, aunque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Él entró a este mundo. Dice que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, te está entendiendo claro, los hijos de Dios son hijos de Dios aquí, son hijos de Dios allá, pero tienen que entrar a este mundo a rectificar lo que son allá en este plano. Entonces dice, como ellos también participaron de carne y sangre, yo también voy a participar de lo mismo, para vencer al imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, significa que Jesús es el alma que se sirvió como asiento al enviado que es Cristo. ¿Por qué? Porque ese nombre Jesús no puede ser correcto en la dimensión de la eternidad, porque eso significa la salvación o el Salvador, y en la eternidad todo el mundo es salvo, todo está bien, todo está correcto, no existe la dualidad. Entonces, quien estaba en el plano eterno tuvo que descender al plano del tiempo, tomar otro nombre. Entonces, cuando Él toma el nombre de Jesús, que Él dura 30 años caminando como hijo de hombre, 3 años ministrando, cuando Él muere y resucita y asciende y toma el nombre que sobre todo nombre, y ahora Él se llama Jesucristo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Por eso cuando Él
encontrar un vientre virgen, para que ese vientre virgen le prepare un cuerpo, porque el alma 40 días antes de una mujer da luz es que entras al vientre, ¿me está entendiendo? Entonces, él dice, entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces él seleccionó una familia que fue desde Abraham hasta David, entró por Abraham y terminó en David, no que terminó en David, dando entendiendo que concluyó, ya de David para allá, que él nace y él se hace presente. Entonces dice, entrando en el mundo, ya yo no quiero sacrificio, ofrenda, no, yo quiero una virgen que me sirva como recipiente para albergar los códigos que yo voy a introducir en su vientre, para que me prepare un cuerpo para yo descender y convertirme en el alma Jesús. Por eso estaba codificado Emmanuel, luego Dios con nosotros y después el Salvador Jesús, claramente. Entonces vamos a leer otro texto que se encuentra en el libro de Hebreo. Dice, por lo cual, ¿a cuál de los ángeles digo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez, seré él por padre y él me será a mí, mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Me está dando a entender ahí que antes de él entrar una segunda vez, hubo una primera vez. Yo me imagino que esa entrada él la hizo en el huerto del Edén, a través de la mente del serpiente, cuando a través de la mujer fue despierta la genética adámica. Porque dice otra vez, cuando introduce el primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La palabra primogénito significa alguien que nace primero, pero que va a tener más descendencia, más hermanos. O sea, cuando él es el unigénito, es la única genética que existe que representa a Dios. Pero cuando él desciende de los planos superiores al plano inferior y entra al mundo, él es el primogénito. ¿Por qué? Porque él es el primer hijo de Dios verdadero que entró a este plano, dando a entender que todo el que estaba antes de él era ladrón y salteador, o sea, no era hijo genuino. Por eso Jesús hizo la diferencia, porque Cristo, cuando se convierte en Jesús, en este plano, en Salvador, él da testimonio y da ejemplo. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Le está diciendo, el único camino soy yo, y cuando tú te pareces a mí, viene la verdad, que no es un concepto, y cuando tú tienes la verdad, entonces viene la vida. Por eso dice que el justo por su fe vivirá, y nadie puede venir al Padre si él no lo llama. Nadie viene, o sea, nadie puede venir a mí si no se parece a Jesús. Yo no voy a llamar a nadie que venga a tener comunicación conmigo si no se parece a mi hijo primogénito de la creación. Jesús fue el primogénito de María y Cristo el primogénito de Dios. ¿Por qué yo lo sé? Porque dice en Colosenses, que será para el próximo video, él es la imagen del Dios invisible. Me pregunto yo, ¿qué imagen tiene un ser invisible? Pero dice Efesios 3:10 que los ángeles pueden ver la multiforme sabiduría de Dios que da a conocer a través de la iglesia. Cuando usted nota, dice multiforme sabiduría, o sea que la sabiduría que yo hablo es que le da forma a Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, dando a entender que lo primero que se creó como creación es Cristo. Cristo es el Dios creado por sí mismo, producido por sí mismo, o es el Dios creado. Cristo es el Dios creado, es el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Por medio de él y para él es antes de todas las cosas. Va de Cristo y hasta el próximo video.